Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Un sacerdocio real para Dios Padre. Y un sacerdocio real puede tener dos campos, ¿no? Puede ser que es real en el sentido de realidad o puede ser real en el sentido de reinado. Puede ser ese tipo de cosas, cualquiera de esas dos cosas. Pero sea lo que sea, de todas maneras nosotros como hijos de Dios estamos destinados precisamente a anunciar lo que nuestro Padre Creador quiere que se haga. ¿Qué es lo más lindo de nosotros como seres humanos? Que podamos ver definitivamente qué es lo que a nuestro Padre le agrada y hacer realmente las cosas que Dios Padre quiere que hagamos. Ahora, no es tanto hacer lo que a Él le agrada, sino hacer las cosas como Dios Padre las está haciendo. Si Jesús vino a esta tierra y no se compró la lotería para ser millonario, ni luchó por ser millonario, entonces quiere decir que hay una forma diferente de hacer la vida en un planeta como estos. Jesús se dedicó sin cesar, dedicó su vida por completo a hacer la voluntad de su Padre. Y si eso es así, entonces deberíamos cada uno de nosotros también hacer lo mismo. Joel dice de esta manera: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya nos dimos cuenta de que es el espíritu de la verdad. Mira que hace mucho tiempo ya venía funcionando y sabíamos claramente que el Espíritu de Dios viene trabajando de hace muchísimo tiempo, el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay un poquito de enredo en cuanto a lo que es la Biblia, porque Jesús habla de otro espíritu, es decir, el Espíritu de verdad. Pero muchos religiosos piensan que el Espíritu de verdad es el mismo Espíritu Santo, cuando realmente no es así. Si no es así, entonces ¿quién es ese otro espíritu? Pues es precisamente lo que dice Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Me parece tan maravilloso, de verdad, este tipo de cosas, tan bonito, que sinceramente lo lleva a uno a pensar de que eso fue así el día del Pentecostés. Ya sabemos que eso fue realmente lo que sucedió. El objetivo de la eternidad os aguarda. Qué interesante eso, ¿verdad? La aventura del logro de la divinidad se encuentra frente a vosotros. Solamente se necesita es que el que quiera puede disfrutar de ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, a través del profeta Joel, nuestro Padre habla de los acontecimientos finales. Menciona lo que sucederá en el último tiempo, como el derramamiento de su espíritu, por ejemplo, sobre toda la carne, que es el espíritu de la verdad. Y aquí realmente el que estaba hablando era el Padre Creador. No estaba hablando la primera fuente y centro de todas las cosas, sino el Padre Creador estaba hablando aquí. Él derramará su espíritu sobre toda carne, y eso ya nos dimos cuenta. Presenta también algunas señales que estarán presentes realmente, por ejemplo, como sangre, fuego, columnas de humo, en fin, cantidad de cosas. Cuando uno lee este texto, ¿sí?, uno piensa y se asusta realmente, uno dice: uy, no, pero es que esto es como tremendo, es una profecía bastante violenta, ¿no? Y va a ser muy duro en la tierra, van a pasar cosas feas. Pero realmente no es eso, lo que está diciendo son cosas muy interesantes. Me parece que de verdad debería uno siempre analizar este tipo de citas que están allí. Claro, cuando uno conoce ya el trasfondo, por ejemplo, de lo que es la historia de la vida de Jesús, y sabe uno muy bien todo esto, uno sabe claramente que las cosas son diferentes. Uno se imagina, por ejemplo, de que es que va a haber un gran incendio a nivel de todo el planeta, pero vemos que siempre la Tierra ha sido realmente sacudida por ese tipo de eventos. Estas cosas pues ya han venido sucediendo. Uno se da cuenta de que hay un incendio aquí, otro incendio allá y todo eso. Entonces no podía ser de esa manera y no se puede interpretar de esa manera las cosas. No se está hablando de incendios, ni que la tierra se va a incendiar y que van a pasar todo ese tipo de cosas. Cuando nuestro Padre Creador, que es en este caso Jesús de Nazaret, en aquel tiempo pues, lógicamente es nuestro Padre Creador, cuando llega aquí al cuerpo de Jesús de Nazaret, pues es el mismo. Cuando el Padre Creador nombra las señales, por ejemplo, que se presentarían en el mismo tiempo en el cielo y en la tierra, van a pasar muchas cosas tanto en el cielo como en la tierra. Ahí realmente se refiere precisamente a ese ADN, a ese código genético de nuestro Padre Creador, Cristo Jesús. Entonces, eso es cuando habla, por ejemplo, de sangre. Nuestro Padre Creador, ya nos damos cuenta que el Espíritu de la verdad, que eso precisamente lo encontramos allí en Hechos, habla también de fuego. O sea, el fuego consumidor, el fuego. Pero no es que está hablando del fuego de que se va a acabar toda la tierra, ¿no? Sino que es un fuego que así fue que llegó realmente, ¿no? Como si fuera como una lengua de fuego, que eso es precisamente lo que muestra.
que me parece muy interesante de verdad esas analogías que tenemos ahí con el Padre. Pero está hablando del fuego del Espíritu Santo, de que iba a ser de esa manera, que es precisamente nuestro consolador, el Espíritu de la verdad. Y esto realmente es el mismo Padre, Creador, pero en espíritu. Y eso me pareció muy interesante. Cada uno de ellos deja realmente su espíritu en un planeta como estos. La primera fuente y centro de todas las cosas deja el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que eso lo habla primero a los Corintios. También tenemos el Espíritu Santo, que ese es un regalo precisamente del Espíritu Infinito. Es muy diferente el Espíritu Infinito al Espíritu de Dios. A ver, yo les explico ese tipo de cosas. Está Padre, Hijo y Espíritu. Pero para los religiosos solamente existe el Espíritu y se acabó. Pero resulta que es que el Padre da una porción de Él mismo, que es su propio ser, a cada uno de nosotros. Y ese es el que habita con nosotros, el que habita dentro de nosotros y el que está destinado precisamente a que nosotros como personas podamos sobrevivir, podamos seguir adelante, porque Él es el que tiene el secreto de la inmortalidad. Bien, esa es la parte o el ADN de la primera fuente y centro de todas las cosas, el Padre de todos, el Padre incluso del Hijo Eterno, el Padre del Hijo Creador, en fin, Él es el Padre de todos y también es nuestro Padre. Y al ser de esa manera, pues ¿qué nos da? Pues nos da su ADN, que es su espíritu. Pero además de eso está el Hijo Eterno, pues Él llega al hombre por medio de los hijos creadores. Y el Hijo Creador, pues Él da el Espíritu de la verdad, que de alguna manera es el Espíritu del Hijo Eterno, podría decirse de esa manera. Pero a su vez también está el Espíritu Infinito, porque acuérdate, es Padre, Hijo y Espíritu. Y el Espíritu Infinito, que es parte de la Trinidad del Paraíso, Él da exactamente el Espíritu Santo para que todos nosotros podamos ser ayudados por Él. Es decir, ese es un trabajo muy bonito de verdad que ellos hacen para cada uno de nosotros. O sea que tenemos ya los tres ayudantes. Está el Espíritu de Dios, que eso lo habla en la Biblia. Está el Espíritu Santo, que también lo habla en la Biblia y que ya venía trabajando durante tanto tiempo. Y está el Espíritu de la verdad, que es precisamente lo que está haciendo mención aquí. Y lo que decía Joel, que iba a mandar el Espíritu, ¿sí? Que es como si fuera fuego. Y realmente fue así. Por eso dice aquí en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, o sea, en cada uno, cuando dice lenguas repartidas, es que son unas llamitas de fuego a cada persona, lenguas repartidas, ¿sí? Como de fuego, para él eran como de fuego, pero realmente sí eran unas lucecitas que habían y que estaban allí dentro de la cabeza de la persona, ¿ven? De todos los que estaban ahí reunidos, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos ellos recibieron el Espíritu de la verdad en aquel día, en ese lugar, el día del Pentecostés. Y no solamente ellos, sino muchos creyentes también lo recibieron. Y fueron todos llenos del Espíritu de la verdad. En la Biblia, Reina Valera dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Realmente no. Y fueron todos llenos del Espíritu de la verdad y comenzaron a hablar otras lenguas. ¿Por qué otras lenguas empezaron a hablar? Porque es que Cristo Jesús, siento que Él es el Maestro y venía a hablarnos a nosotros y a comunicarnos el mensaje, pues lógico que su Espíritu de la verdad tiene que hacer ese trabajo y lo hace realmente por medio de nosotros. Él habla en otras lenguas, en otro sentir. Mira, llegará un día en que la humanidad no tendrá ni siquiera incluso que hablar, porque simplemente su propio ser le va a dar realmente ese sentir. Es el que va a transformar a la humanidad. ¿Se han dado cuenta ustedes de personas, por ejemplo, que tienen la habilidad de que cuando comparten con alguien, esa otra persona siente una paz increíble, incluso siente el deseo de buscar a Dios? Entonces quiere decir que de ahí, mira, no está hablando, pero está impartiendo lo que es Él mismo. O sea, es decir, Él está salvando a la humanidad de acuerdo a lo que es Él, no más. Y eso es algo muy importante. Y mira que aquí dice que todos escuchaban las lenguas, de acuerdo a sus lenguas, escuchaban el mensaje. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu de la verdad y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nos damos cuenta de eso tan maravilloso de verdad y muchos se sintieron muy felices por ese tipo de cosas y es así. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu de la verdad del cual estaba hablando Joel, ¿no? El cual el mundo no lo puede recibir. Eso es algo muy importante, entender que el mundo no puede recibir esto. ¿Qué es una persona? ¿Qué es el mundo? Que si tú te haces cada vez más y más y más material, pierde el sentido de la búsqueda espiritual. Lo pierdes y te vuelves cada vez más y más y más material. ¿Sí? Porque no puede, dice, no lo puede percibir, no puede hacer ese tipo de cosas. El cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Jesús, y está hablando precisamente de su Espíritu de la verdad, que es Él mismo como persona, en espíritu, en toda la humanidad. Vendré a vosotros. Y eso es lo que realmente está diciendo allí en este momento. Precisamente de eso es que se refiere Joel cuando habla de eso. Y las columnas de humo, pues simplemente es todo lo que hay de perdición en un mundo como estos, toda esa oscuridad que tenemos, que son columnas realmente como de humo. Bien, de eso es lo que habla allí Joel. Con respecto al código genético de nuestro Padre Creador, se refiere realmente Joel es a eso, a ese código genético que es el Espíritu de Dios, cuando habla de la sangre y cuando habla del Espíritu, habla de esas dos cosas importantes. De verdad que el trabajo que hace nuestro Padre Creador en el planeta es algo muy impresionante. Cuando Él decide hacer las cosas de la manera como lo haría un hombre dedicado a las cosas de Dios, porque Él dedica su vida por entero y por completo a hacer la voluntad del Padre, cosa que nosotros también lo podemos hacer porque Él nos pide. Él nos dice que nosotros también podemos hacer todo ese tipo de cosas y eso es lógico que lo podemos hacer. Cuando Él hace ese tipo de cosas, entonces todas estas personalidades que le servían al príncipe de este mundo se le unen a Jesús de Nazaret, a un hombre entre los hombres, un hombre cualquiera, porque ellos ni siquiera sabían que Él era el Padre Creador. Un hombre que hacía la voluntad de Dios, no importa. Ahora nos damos cuenta de que hay muchas personalidades divinas que están listas para apoyar cualquier persona y cualquier causa divina. Y ahí hace también el trabajo de Adán y Eva, lo hace. Y por eso Adán y Eva venían a hacer un trabajo de bioelevadores, porque ellos venían a hacer un trabajo genético en el planeta. No pudieron hacerlo, entonces el Padre también lo hace. Nace de mujer, ese código genético de Él está en esta tierra que nosotros podemos decirle: Señor, cambio mi código genético por el tuyo. Quiero tu código genético, el código de nuestro Padre Creador. Y es viable y es verdad porque así funciona. Él está precisamente para cambiar nuestras vidas, para cambiar todo eso. Aunque los religiosos, por ejemplo, no han entendido esto y ellos piensan que la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo la ven como de una forma que no tiene sentido. Sí, la derramó por nosotros, pero espérate. ¿Cómo es útil la sangre de Cristo? No es útil como sangre, sino como código genético. Pero a este código genético le dejó algo mayor y fue el Espíritu de la verdad. Es decir, tanto el código genético como el Espíritu de la verdad, que nos va a llevar a toda verdad. Acuérdense que el Espíritu de Dios está en nosotros, la primera fuente y centro. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo, pero el Espíritu del Hijo Creador, que es precisamente el Espíritu de la verdad, es Cristo Jesús dentro de nosotros, trabajando dentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos el código genético dentro de nuestra propia vida. Bien, que eso es lo que está diciendo allí. Leamos por favor 1 Corintios 15, 45. Y así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. O sea, es decir, solamente eso. Ya. El postrer Adán o el segundo Adán, espíritu vivificante. Si se dan cuenta que él aquí toma el papel de Adán y Eva, lo toma él también. O sea, él recoge estos dos papeles que tenían que hacer sus hijos, pero que le fallaron, y él mismo los toma dentro de su propio ser y empieza a ejecutarlos de forma diferente. Bien, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Eso es claro. El primer hombre es de la tierra, dice Pablo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, estamos hablando de nuestro Padre Creador, Cristo Jesús, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, de acuerdo a cada uno, así son todos. Entonces ahí me está diciendo de que hay un código genético que nosotros como personas debemos aprovechar y debemos realmente disfrutar. Pero claro, no nos hemos dado cuenta de ese tipo de cosas porque pues aquí de todas maneras, aunque ellos han querido hacer las cosas, pues no, los religiosos no han podido dar con esto. Y si uno se da cuenta, la única sangre que pudo llegar al lugar santísimo fue precisamente la sangre de Jesús. Esa fue la que pudo llegar al lugar santísimo. ¿Y cuál es ese lugar santísimo? Pues eso es lo que vamos a también hablar, de qué se trata ese lugar santísimo. ¿Cuál es ese lugar santísimo del cual habla Hebreos? Que eso ahí lo estamos viendo en Hebreos 9:12. Dice así: pero no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que eso es lo que hacía la gente. Aunque mire que la gente ya tenía algo claro, ¿no? Ya ellos sabían que la genética hacía que una persona cambiara. Ya tenían eso en la idea. Y no crean, mira que el cuento de la sangre y del cuento y todo ese tipo de cosas que venían practicando los antiguos, ellos iban tras de algo, ellos ya sabían de que había algo, solamente que no sabían descifrar por qué, ni cómo, ni cuándo hacer ese tipo de cosas. Claro, en aquel tiempo se utilizaba la sangre de los animales supuestamente para poder lograr ciertas cosas
pero realmente no funcionaba, ¿ven? Porque eran animales. Lo mismo cuando una persona vive su vida de una manera común y corriente, solo reza y de pronto pues le interesan algunas cosas, pero no cambia su código genético al nuevo código genético de nuestro Padre Creador, entonces tampoco pasa gran cosa realmente. Entonces mira esto tan importante, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró de una vez para siempre al lugar santísimo. Y mira que al él entrar al lugar santísimo, que es llegar a esa intimidad, a ese recinto que es Dios Padre, que es el Espíritu de Dios, desde allí nos da el Espíritu de la verdad. Es decir, Él ya tiene abierta la puerta, rompió esa brecha que cualquier persona no puede hacerlo. Él ya lo hizo y nos dio el Espíritu de la verdad, que ya conoce el camino precisamente a ese lugar santísimo, que es esa parte divina de Dios, que eso también vamos a verlo muy claramente de cómo entrar, qué es ese lugar santísimo y así sucesivamente, y habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, ¿sí?, que eso se hacía para las personas malas que tenían problemas, le hacían ese tipo de ritual, santifican para purificación de la carne, porque eso es lo que hacían, para purificación de la carne, supuestamente lo hacían. Entonces ahora dice Pablo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, ¿cuánto más el conjunto genético del Padre Creador? ¿Cuánto más la sangre de Cristo o el código genético del cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios? Limpiará vuestras conciencias. Aquí viene el punto más importante, limpiar nuestras conciencias. ¿De dónde está todo el problema de la humanidad? Precisamente en la conciencia. La conciencia que tenemos es una conciencia que está manchada por tantas cosas. Una conciencia que lo único que tiene es problemas. Y desde esa conciencia nosotros actuamos. Pero dice aquí que esto limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que está preguntando. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más el código genético de nuestro Padre Creador limpiará nuestras conciencias? Si hubiéramos sido llenos del código genético de Adán y Eva, tendríamos un cuerpo más receptivo a la vida espiritual, cosa que hoy día no lo tenemos. Y así digan ustedes que son receptivos a la vida espiritual, no lo son. No. Sinceramente les digo de corazón que no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque es que ser receptivo no significa llegar solamente a leer y hacer ciertas cosas. No. Receptivo realmente es que tú tienes un encuentro con Dios. Tienes un encuentro divino. Y cuando tengas ese encuentro divino, entonces las cosas realmente empiezan a transformarse. Es decir, tu ser empieza a transformarte. Ahorita ahí es una lucha entre la carne y el espíritu, en el sentido de que yo me abstengo de estas cosas, ¿verdad? Me abstengo de esto, me abstengo de esto y de esto y de esto, pues para poder lograr más o menos una vida de rectitud ante el espíritu. Pero cuando tú logres esa unión con el espíritu mismo se encarga de hacer ese tipo de cosas, porque ya tú no gobiernas, sino que lo hace realmente el Espíritu de Dios. Y para eso es precisamente que el Espíritu de la verdad está allí, para ayudarnos a hacer ese tipo de empalme. Vuelvo y digo, ese es el código genético que nuestro Padre Creador dejó a la humanidad. Bien, entonces limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira que es verdad, a veces nosotros nos dedicamos a cosas puramente sin sentido, materiales. Claro, no quiere decir que no trabajemos, claro que sí, pero es que hay gente que es exagerada, de verdad. Le dedican toda su vida a un trabajo. Yo conozco muchas personas así, que ya tienen tantos años y están dedicados solamente a su trabajo. Y la vida espiritual, si tú les hablas a esas personas de la vida espiritual, a la gente no le importa. Nadie le importa la vida espiritual. Claro, ellos piensan que con ir a misa, que con de pronto leerse un pasaje de la Biblia o hacer una oración, ya tienen todo. Pero resulta que esa no es la vida espiritual. Eso cualquiera lo hace. Pues lo hace un asesino, imagínate. Lo hace cualquiera realmente. Entonces, son cosas que son muy buenas analizarlas. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, dice, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que era eso, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claro, es verdad, o sea, ahí no hay nada que hacer. Si uno se da cuenta, este hombre tenía toda la razón en cuanto a estas cosas. Él lo tenía realmente, lo tenía muy claro. Entonces, como les digo, el Espíritu de la verdad que llega en el día del Pentecostés, que eso ya lo vimos allí en Hechos 2, nos dimos cuenta de eso. Algún día nosotros tendremos una visitación sobrenatural del Espíritu de la verdad en nuestras vidas. Y algún día seguramente sentiremos como esa llamita de fuego que está allí dentro de nuestro ser, que nos va a mostrar en la oscuridad
qué es lo que debemos hacer. Yo recuerdo en el campo que cuando uno iba por allí de un lado para otro, uno llevaba la lamparita y la subía un poco más o menos a la altura de los ojos para poder ver. Y en este caso, pues esa llamita está precisamente más arribita de la altura de los ojos para poder ver lo que vamos haciendo. Pero mira que no es solamente por un momento, es por el resto de nuestra vida, que está el Espíritu de la verdad allí, iluminándonos para poder ver el camino en esta tenebrosa oscuridad que estamos viviendo, y más en estos tiempos donde todo es dinero, donde todo es maldad, donde todo es, oiga, qué cosa tan complicado, tantas cosas tan terribles que está uno viendo. Por eso el Espíritu de la verdad está allí para guiarnos, mostrarnos el camino. ¿Cuál es el mejor camino? En muchas ocasiones, muchas personas dicen, yo nunca pensé, pero pasó. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso es mejor uno evitar todo eso. Mira que a veces las películas no son para diversión, sino para mostrarnos una realidad, ¿no? Y ante esta realidad tan oscura y tan tenebrosa es que necesitamos precisamente la ayuda de estas personalidades divinas para que nos muestren cómo debemos vivir. Créanme que cuando una persona tiene clara muchas cosas, no se va a meter en estupideces, va a tener mucho más cuidado, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, te va a guiar hacia toda verdad, en lugar de estar perdiendo el tiempo y todo eso, lo va a llevar hacia toda verdad. Entonces, algún día, nosotros también vamos a tener una visitación del Espíritu de la verdad sobrenatural sobre nosotros. Seguramente, vuelvo y digo, en llamitas de fuego, así como lo vimos. Los creyentes, de una manera osada, van a predicar, por ejemplo, acerca de Dios, pidiendo señales y todo eso. Pero verdaderamente los hijos de Dios no esperan en ningún momento señales, ni prodigios, ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente lo hacen porque son hijos de su Padre y ellos hacen lo que hace su Padre. Sencillo. Mira que esto es verdad. Un gato que hace, por ejemplo, hijo de su Padre, pues hace lo mismo que el Padre, ¿no? Que también es un gato, pues va a buscar ratones y va a buscar todo ese tipo de cosas porque él hace lo mismo que su Padre. Nosotros como hijos de Dios hacemos lo mismo que nuestro Padre. Deberíamos de hacer lo mismo. Y nuestro Padre Creador dedicó su vida por entero a esto, a hacer la voluntad del Padre. Sed vosotros perfectos como yo soy perfecto. Solamente eso debería de impulsarnos a buscar cada vez más estas cosas, de luchar y luchar y luchar, pero no de aprender cosas, sino de lograr encontrar al Padre, de lograr tener ese encuentro divino, ese algo que me hace cambiar, no porque yo quiera, sino porque verdaderamente Dios Padre ha tomado control. Y pasan cosas, créanme, que cuando eso suceda, van a pasar cosas en sus vidas que ustedes ni siquiera se van a imaginar la maravilla que van a sentir, el sentir tan maravilloso que van a tener cuando eso suceda. Porque la verdad es así. Así funciona realmente este tipo de cosas. Ya no es que yo voy a tratar de hacer esto, hacer lo otro. No, simplemente sucede ese tipo de cosas. Los apóstoles sí hicieron ese tipo de trabajo ya al final cuando recibieron el Espíritu de la verdad. Mire que ellos lo hicieron ahí, se fueron solitos. ¿Por qué? Porque el Padre Creador estaba con ellos. El fuego, vuelvo y digo, tiene que venir como una poderosa señal sobre nosotros que nos lleve cada vez más hacia nuestro Padre universal. Exactamente, a tratar de hacer esto. Sed vosotros perfectos, como yo soy perfecto. Esa debería ser realmente la ambición suprema de toda personalidad. Esa debería de ser toda la lucha del ser humano en esta tierra. ¿Por qué? No porque yo lo digo, sino porque el Padre Creador lo dijo. El Padre Creador lo dijo. Sean vosotros perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto. Lo vamos a leer ahí en Mateo 5:48. Ese fue el mandato que Él nos dio. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Punto. Eso fue todo lo que nos dijo. Y esa debería de ser la meta magna de todo ser humano. Debería de ser eso, dedicar nuestra vida de verdad por completo a hacer este tipo de cosas. Sí, claro, podemos hacer otras cosas, claro que la podemos hacer, pero que siempre nuestra prioridad sea esta, nada más. Siempre nuestra prioridad sea Dios Padre, nada más, solamente esta. Que nuestra prioridad sea esta, hasta que podamos encontrar un encuentro de verdad con Dios, ese encuentro sincero. Porque es que una cosa, vuelvo y digo, es hablar de que yo creo, de que todo, pero es que también, como dice Santiago, los demonios también creen, pero es que eso no es eso. Hay que lograr ese encuentro con Dios. Y eso es algo muy importante, porque esta revelación de sed vosotros perfectos como Dios Padre es perfecto, va a llevar a la humanidad de verdad a Cristo Jesús. Y lo va a llevar, ojo con eso, a un nivel muy elevado, un nivel de conquista interior y todo ese tipo de cosas. Y va a encender ese sentir divino en cada uno de nosotros. Los va a llevar de verdad a buscar cada vez más las cosas que aunque uno dijera no quiero, simplemente uno siente el deseo sincero de hacer eso. Porque así es, porque es realmente el Espíritu de Dios que ya está tomando control
de verdad de nuestras vidas. Y va a suceder eso en esta tierra como sucede en el cielo, que eso fue lo que él dijo exactamente en el Padre Nuestro, ¿no? Eso va a suceder, como lo que sucede en el cielo va a suceder en la tierra. Muchas gracias por estar hasta el final de esta transmisión. Que la bendición de nuestro Padre Creador siga estando sobre ustedes siempre, y que cada vez más nuestro Padre le llene de bendición, le llene de luz, de verdad, su entendimiento, para que estas palabras que les acabo de decir las puedan entender y puedan ser parte de su vida. Muchísimas gracias, hermanos. Les habló este servidor José, en nombre de la Fundación Gobierno de Dios, y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas, y en nombre de nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Porque soy